Señora consejera, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecerle su comparecencia esta mañana de la exposición de su versión de los presupuestos en educación. En segundo lugar, señora Moreno, pues comentarle que mientras hoy comparece usted aquí, tiene a la comunidad educativa en pie de guerra por sus cesiones intolerables y retrógradas a la ultraderecha en el ámbito de la educación en nuestra región. Esta misma tarde, como saben ustedes, la Plataforma por la Escuela Pública de la Región de Murcia se concentrará ante su consejería porque ustedes han decidido ser la única región de nuestro país que ha impuesto la censura parental, cuestionando de esta manera no solamente las bases de nuestro sistema educativo, sino también cuestionando de manera intolerable la profesionalidad de nuestro profesorado, algo que tendrá, sin duda, graves consecuencias. ¿Ustedes se han parado a pensar de verdad el efecto que tiene oír todos los días a los portavoces de su Gobierno regional y a sus socios acusar al profesorado de manipular y adoctrinar? ¿Ustedes se han parado a pensar por un momento en la irresponsabilidad que supone respecto a la convivencia en las aulas y en la relación entre familias y profesorado? La campaña de su consejería contra la convivencia en las aulas y la educación en valores democráticos sigue al pie de la letra el programa de aquellos que quieren acabar con una sociedad libre. Me voy a permitir, señora consejera, y espero de verdad que no le moleste, señoría, porque lo hago con toda la buena intención de ilustrarla, que le recomiende la lectura de este libro, que le presento aquí en mi mano, luego si quiere usted se lo acerco para que lo vea. Este libro pertenece a un filósofo estadounidense y profesor de la Universidad de Yale, Jason Stanley, titulado «Facha o de cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida». Quien dice en tu vida, dice en tu consejería. En su capítulo tercero, titulado «Anti-intelectualismo», Stanley nos dice lo siguiente. La política fascista quiere debilitar el debate público atacando y desvirtuando la educación, los conocimientos especializados y el lenguaje. El debate inteligente es imposible sin una educación que se abarque desde muy diferentes perspectivas. Cuando la educación se menosprecia, señora consejera, lo único que queda es el poder y la identidad tribal. Y eso es lo que van a conseguir ustedes por este camino, crear identidades tribales sin la más mínima educación en nuestra región. Desde 2012, su consejería, si se ha caracterizado por algo, ha sido por sus continuos ataques y recortes a la educación pública, contraponiéndola siempre con una defensa a ultranza de los conciertos educativos y de las empresas que gestionan dichos conciertos. Todo adornado con una gran dosis de demagógicas promesas siempre incumplidas, desde el impago del verano a los interinos e interinas de nuestra región hasta la supresión de los recortes que tan diligentemente aplicó su partido. Señora consejera, hoy nos presenta usted unos presupuestos diciendo que se incrementa la inversión en educación, un incremento que cifran en un 4,3%, pero lo que no dice, una vez más, es que la partida destinada a los conciertos educativos es la que más vuelve a aumentar con diferencia, un 4,8%, algo que ha supuesto que ayer mismo, señora consejera, ya desde los agentes sociales pidieran su dimisión. Mientras tanto, el leve incremento en la educación pública es totalmente insuficiente, ni siquiera para afrontar los compromisos que tienen ustedes, como la subida del 2% del salario del profesorado, o las deudas que aún tienen pendientes con el profesorado interino, como el pago del salario del verano de 2012, que deberían haber hecho efectivo ya el año pasado según los acuerdos escritos. Una vez más, y son ya muchas, señora consejera, no cumplieron con su palabra, abonando ese verano a poco más de 1.000 personas de las 4.000 afectadas. Pero es que lo mismo sucede con los veranos de 2013 y de 2014, que según el calendario acordado deberían ustedes pagar este año 2020. Y, sinceramente, en función de los presupuestos, no sé cómo lo piensan hacer ustedes. Por no hablar también, señora consejera, de lo que sucede con la carrera profesional. No sé cómo van a afrontar ustedes sus compromisos con respecto a la carrera profesional. Vemos, señoría, incumplimiento tras incumplimiento.
Pero no solamente aquí se circunscriben sus incumplimientos. No en vano el 80% de las inversiones en infraestructuras educativas recogidas en ese presupuesto se destinan a 20 actuaciones concretas que además no son nuevas, ya venían recogidas en los presupuestos anteriores y que año tras año siguen ustedes sin ejecutar, señora consejera. ¿De verdad no les da a ustedes un poquito de vergüenza traernos de nuevo aquí un brindis al sol que saben ustedes que van a seguir sin cumplir? Y no nos diga que esto es cosa de sus predecesoras. Señora consejera, usted formaba parte del anterior equipo como secretaria general de la Consejería de Educación. El debate surrealista al que nos han sometido ustedes durante el último mes dejan bien claras a las prioridades de la consejería que usted dirige y del Gobierno de la región de Murcia. Señoría, lo urgente para ustedes, porque no está recogido en los presupuestos, no es derogar los recortes en educación. Lo urgente para ustedes no es reducir las ratios. Lo urgente para ustedes no es rebajar las horas lectivas ni recuperar los más de 3.000 docentes que se quedaron por el camino en los años más duros de la crisis. Lo urgente para ustedes no es eliminar el amiantado de los centros, que pone en riesgo la salud de los menores. Lo urgente para ustedes no es climatizar las aulas, no es reducir los índices escandalosos de abandono escolar en nuestra comunidad. Lo único urgente para ustedes, señorías, era azuzar una polémica absolutamente inexistente en nuestras aulas, como reconocía el propio presidente de la comunidad, el señor López Miras. La censura parental, eso era lo único urgente para ustedes. Es un truco muy manido de malos pagadores, señora consejera, permítame que se lo diga, contaminar a la opinión pública con debates y problemas absolutamente inexistentes para esconder que no tienen ninguna voluntad política de solventar los problemas reales que nuestra educación arrastra desde hace años gracias a los gobiernos populares, volviendo a incumplir sus promesas y compromisos contraídos, incluso con las organizaciones sindicales en las mesas sectoriales, con excusas tan vagas como que desde Hacienda no nos dan dinero. Parece que no le dan dinero para la educación pública, señora consejera, porque para los conciertos y las empresas privadas hay dinero a expuertas sin límite. Señora consejera, poco mejora la situación en el área de cultura, cuyas competencias han adquirido nuestros presupuestos, donde carecen absolutamente de proyecto cultural alguno para la región de Murcia, ya que no ofrecen la más mínima línea de acción argumental a medio plazo, ni tampoco vías de posible acción en relación a otras instituciones a fin de mejorar, ampliar y desarrollar alguna intención que tenga que ver con la mejora de la cultura en nuestra región. Permítame que le dé rápidamente algunos datos de los más llamativos que humildemente nosotros hemos encontrado en esos presupuestos que nos parecen tan deficitarios. En cuanto a formación profesional, disminuye el presupuesto en algo más de 550.000 euros. Se contemplan 3 actuaciones: el Centro Integrado Hespérides, ampliación de hostelería en el IES de la Flota o ampliación de espacios para ciclo de cocina en el IES de Los Molinos. Del resto ni se habla. A esto hay que añadir que continúa la reducción del presupuesto de funcionamiento en los centros de FP y que evidencia el sucesivo abandono por parte de la Consejería de la iniciativa en el desarrollo e implementación en esta etapa educativa. Ningún impulso a los centros integrados de FP. En educación infantil y primaria, el presupuesto aumenta en 24,5 millones, pero que van casi íntegramente al capítulo 1 del personal, para cubrir el resultado de las oposiciones de maestros del año 2020. Los gastos de funcionamiento ampliamente recortados desde el año 2012 todavía no llegan a nivel anterior a dicho año, lo que supone realmente un déficit ya crónico que va arrastrando la educación infantil y primaria en la región de Murcia. En relación a las escuelas infantiles, como digo, se sigue en la línea de apoyo a las plazas privadas de guarderías infantiles, con ayudas fiscales de desgravación en el IRPF que no benefician en absoluto, señoría, a las familias más necesitadas de la región, porque las familias más necesitadas, señoría, no pueden adelantar esos pagos, aunque ustedes luego se lo quieran devolver. No se contempla desde hace ya años la creación y puesta en funcionamiento de más escuelas infantiles que dependan de la comunidad autónoma, escuelas infantiles que de verdad ayuden a las familias más necesitadas de nuestra región, señora consejera. En educación secundaria, pues un poco más de lo mismo. El presupuesto aumenta en 10 millones en términos globales, pero que van casi íntegramente al capítulo de pagar al personal, 9 millones. Por tanto, realmente la inversión no es muy real. A pesar del aumento del presupuesto, no se ha cubierto todavía el recorte de personal sufrido con la crisis y la no reposición de funcionarios que se jubilan, ni tampoco el recorte en gastos gruesos de funcionamiento. En cuanto a servicios complementarios,
congelación de estos servicios, los gastos de la línea de transporte escolar o los gastos de comedor escolar, y luego donde se incluyen ayudas individualizadas de transporte, deberían ser tramitadas de manera totalmente diferente a como se han propuesto ustedes hacerlo, ya que la fórmula actual implica, como le he dicho en el caso anterior, el adelanto de todos los gastos por parte de la familia. Y es que ustedes no entienden que en la región de Murcia hay miles de familias que no pueden adelantar esos gastos, señoría. Hay familias, como digo, que no pueden con estos gastos. Diera la sensación de que no gobiernan ustedes para la gente con más necesidad de nuestra región, señora consejera. En cuanto a gestión educativa y centros concertados, más de lo mismo. Las transferencias destinadas a la concertación de centros privados aumentan 12 millones de euros, lo que viene a ser un incremento del 4,8% respecto al presupuesto de 2009. Es un presupuesto, es un aumento, como digo, por encima del 4,38%, del incremento del presupuesto de toda la consejería. Es decir, es la partida que más aumenta en toda la consejería. ¡Qué sorpresa, señora consejera! No nos lo esperábamos. Un aumento que se ha visto incluso intensificado desde 2018 con el inicio de la concertación de bachillerato y FP y que se ha traducido en una inyección al sector privado de 35 millones de euros más, mientras que tenemos centros públicos en la región de Murcia que se caen abajo. En educación especial, pues aunque el aumento del presupuesto se incrementa ligeramente, es un presupuesto que no palía la reducción de las ratios que estos profesionales soportan en esta educación. De tal forma que el alumnado es atendido en menor medida en las clases de apoyo, pero además es usado para justificar así la no concesión de becas en educación especial para actividades y refuerzo educativo fuera del centro que venían concediéndose hace unos años y cuyo recorte ha motivado la protesta de los padres durante el curso pasado. A día de hoy este problema continúa sin resolverse. Necesitaría, señora consejera, de una mayor inversión, por no hablar de su falta de cumplimiento de nuevo en cuanto a sus compromisos en los apoyos al profesorado de PT. Sangrante también es la nada más absoluta que dedican ustedes al refuerzo de la educación compensatoria, un presupuesto congelado desde hace años que evidencia la falta de compromiso de la consejería con los centros que recogen a alumnado con dificultades proveniente de su entorno social o familiar. Enseñanzas de régimen especial, pues se ve que esto tampoco les interesa demasiado a ustedes, señora consejera, la danza, la música, la poesía, todo esto ¿para qué, verdad? Se congela el gasto corriente de funcionamiento de los centros y disminuyen las transferencias para el funcionamiento de los conservatorios comarcales. Las transferencias como digo, para los conservatorios comarcales. Esto demuestra, señoría, una vez más, la falta de compromiso del Gobierno regional con estas enseñanzas en la región de Murcia. Además, las inversiones se reducen a cero y solo se recoge una actuación de climatización en el Conservatorio Profesional de Danza de Murcia. Educación de adultos. Bueno, otra materia absolutamente lamentable que ha visto cómo estos últimos años se ha visto absolutamente maltratada por los gobiernos populares. La educación de adultos disminuye la inversión y los gastos corrientes de funcionamiento en un 21%, volviendo a niveles que se han mantenido así, ya le digo, desde 2016. Es necesario una apuesta seria y de verdad comprometida por el Gobierno de la región de Murcia para reforzar el servicio educativo para los más mayores. En cultura le voy a dar brevemente también unos apuntes. Bibliotecas, reducción del presupuesto en un 7,5%, con una reducción del 50% en inversiones reales. Museos, reducción del presupuesto en un 24,9%, una cuarta parte al capítulo del personal. ¿Qué ha sucedido con todas estas partidas? Protección del patrimonio, desde luego esto tampoco interesa a la vista de los presupuestos. Recortes con respecto a 2019 en 5 millones de euros, un 47%. Podría seguir así, pero tengo un tiempo limitado. Este anexo recoge además una partida de 240.000 euros sin concretar para ayudas e intervenciones arqueológicas, pero que, como decimos, no sabemos muy bien dónde va este dinero. Mención aparte, quería detenerme aquí, merece la partida para la rehabilitación, permítame que le diga, del Cine Central de Cartagena. 160.000 euros, 160.000 euros, señora consejera, no son suficientes ni siquiera para sufragar el estudio del proyecto. Cuando ustedes han prometido tantas veces por boca de muchos de sus
de sus compañeros, pues como la señora Arroyo o la señora Guardiola, que este importante proyecto para Cartagena sería ya una realidad en 2021. Y han dedicado ustedes 160.000 euros a rehabilitar el cine central de Cartagena. Desaparece también cualquier atisbo de inversión real en los presupuestos del Centro Regional de Restauración. Señora consejera, ni el más mínimo interés en mantener nuestro legado cultural de todos los murcianos y todas las murcianas. Para concluir, señora consejera, rápidamente, son unos presupuestos, a tenor de nuestro grupo, absolutamente continuistas, tanto en cultura como en educación. Es un presupuesto que ahonda en el deterioro de la calidad de la educación pública, que muestra un año más la apuesta de su Gobierno por la privatización y por los conciertos educativos, pero en detrimento de la pública. Se continúa con una apuesta decidida, como digo, por este tipo de educación. Lo demuestra ese 23% de lo presupuestado, que es lo único que ustedes han ejecutado en 2019. No se ha recuperado el profesorado recortado, tampoco los presupuestos de gastos en funcionamiento de los centros educativos. Se siguen marginando programas absolutamente necesarios en la región de Murcia desde el punto de vista de garantizar la igualdad de oportunidades, como son la educación compensatoria, la educación especial o los programas de educación de personas adultas. Tampoco se recogen partidas para cumplir con los acuerdos del Plan de Acción Social que acordaron ustedes con los sindicatos. Continúa el bajo nivel de inversión en infraestructuras y lo que se presupuesta son cosas ya presupuestadas que no se han ejecutado otros años. En definitiva, señorías, ustedes se presentan como adalides de los conciertos educativos y absolutamente insumisos ante la derogación de los recortes en la educación pública recomendadas desde el Gobierno central. Y nosotros, desde luego, señoría, somos firmes defensores de la educación pública y, lo que es más importante, de su función como ascensor social, equilibrador de diferencias sociales. No podemos compartir, señorías, su planteamiento mercantilista de la educación, ni, por supuesto, estos presupuestos que creemos que son muy deficientes para la educación pública de la región. Señor Martínez Carrasco, personal ajeno. Hablan ustedes de personal ajeno como si hablaran, no sé, tratan a ese profesorado que van a dar charlas a los centros con frivolidad, con una gran frivolidad. Le quiero decir, señor Martínez Carrasco, que ese personal ajeno que ustedes tratan de esa manera está seleccionado por el profesorado del centro al comienzo del curso, presentado en el Consejo Escolar, firmado por el director del centro y supervisado por la Inspección Educativa. Señor Martínez Carrasco, no es un personal que aparece por ahí de pronto y van a contarnos cosas horribles, ¿no? Eso que quede claro. Por otro lado, señor Martínez Carrasco, permítame que le diga que el PIN parental, claro que está en los presupuestos, dice usted que no aparece en ningún lado, pero si es el punto 1 de los 12 puntos del acuerdo con Vox, a ver si vamos a tener que hacer un plan de fomento de la lectura entre diputados, porque vamos, me parece increíble, pero es el punto 1 de los 12 puntos del acuerdo que tienen ustedes con Vox, claro que viene reflejado, en primer lugar. Eso por un lado. Y ahora que ya ha contestado a la bancada popular, pues, señora consejera, volver a darle las gracias por sus explicaciones, por supuesto. Lo que pasa que entenderá usted que la explicación o la interpretación que hace usted de los números para nada coincide con la explicación y la interpretación, desde luego, que hacemos nosotros, ni los agentes sociales, y está claro que la comunidad educativa tampoco. Quería comentarle una cosa. Un apunte muy concreto sobre el amiantado de los centros. Señoría, quería decirle que nos parece increíble que se haya, ante un tema tan grave que afecta a la salud de nuestros menores, se haya adoptado el criterio de la antigüedad del centro. O sea, yo creo que no han hecho ustedes un estudio serio sobre los centros para ver dónde es más urgente, según el estado en el que esté el centro, ese criterio técnico. No, ustedes han usado un criterio de antigüedad del centro. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Eso deberían revisarlo. Y se lo digo de manera absolutamente positiva y colaborativa, porque es un tema bastante grave para la salud de nuestros menores. Porque le aseguro que desde nuestro grupo parlamentario nuestra actitud le puedo asegurar que por la educación pública, para que mejore la educación pública en la región de Murcia, es absolutamente colaborativa. Lo que pasa es que, como le digo, hay muchos números que, desde luego, pues no los interpretamos como ustedes. Mire, señoría,
creo que de verdad, y ya se lo han dicho otros diputados, ha mostrado usted una falta absoluta de autocrítica y además una nula capacidad de gestión. Se demuestra, por ejemplo, en un programa tan sensible como Necesario, y es el que hace referencia al servicio de atención domiciliaria, perjudicando así a los menores más débiles de nuestra región. Miren lo que le voy a decir. El otro día nos llegaba un mensaje a través de Facebook de un padre de una niña, y permítame porque se lo voy a leer. Mire, hola, soy padre de una niña que le han diagnosticado el síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad considerada rara que necesita profesor que imparta el área de letras y ciencias. Sería para ir a domicilio. Lo hemos solicitado al IES Ben Garabí, pero actualmente no hay ningún docente disponible. Sería para tercero de la ESO. Repitió el año pasado por perder un trimestre y no conocerlo del profesorado a domicilio. Sé que es complicado porque la consejería paga a estos profesores mal y tarde. Por eso os hago un llamamiento por si alguien hiciera el favor de sacarnos de este apuro. Esto, señora consejera, lo puede usted mirar, está en Facebook. Esto no es un caso particular, señora consejera, es un claro ejemplo de cómo están gestionando lo que debería ser uno de los pilares de nuestra región, la educación pública como un elemento fundamental de cohesión y ascensor social. A ustedes no les importan nuestros niños y nuestras niñas, solo ven la educación. Guarden silencio. Relájense, señoría, relájense. A ustedes no les importan nuestros niños y nuestras niñas, solo ven la educación como un negocio más dentro de la amplia red clientelar en la que han convertido la región de Murcia en los últimos 25 años. Ustedes no van a conseguir con estos presupuestos, en definitiva, solucionar casos como el de esta niña, ni afrontar ninguna de las múltiples carencias y retos que nuestro sistema educativo en la región de Murcia tiene por delante, y desde luego son muchos, algunos reconocidos por ustedes. Lo único que han conseguido es enfrentar profesorado, alumnado y familias, y crear nuevos problemas donde no existían, le insisto. Lo dijo el propio presidente de la comunidad autónoma, inyectando odio en un sistema que lo que necesita, señora consejera, son cuidados y más recursos. Cuidados y no odio, cuidados y recursos. A ustedes, señoría, la educación con mayúscula, la que crea individuos libres y con pensamiento crítico, directamente les trae sin cuidado. Gracias, señorías.